Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 105. ¿Cómo evitar el error del Titanic? James Cameron, productor de la película Titanic, dice que el Titanic es una metáfora sobre la vida. Todos vamos dentro del Titanic. Cuando el Titanic zarpó en 1912 fue declarado como inundible porque se destruyó usando una nueva tecnología. El casco de barco estaba dividido en 16 compartimentos estancos, de los cuales hasta un número de 4 podían dañarse o incluso inundarse y el barco seguiría flotando. Trágicamente, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2:20 de la madrugada, perdiendo en él la vida 1.513 personas. En aquella época se pensó que 5 de sus compartimientos estancos se habían roto en la colisión con el iceberg, pero cuando se encontraron los restos del Titanic el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del mar, no aparecieron signos de gran impacto que previamente se pensaba que había sido lo que había partido el casco del barco. Lo que se descubrió es que el daño de un compartimiento fue lo que afectó al resto. Mucha gente comete el error del Titanic. Piensa que pueden dividir sus vidas en diferentes compartimientos y que lo que hacen en uno de ellos no afectará el resto. Pero como Rick Warren, de quien he tomado este ejemplo, dice, una vida de integridad es aquella que no está dividida en compartimientos. David oró por integridad de corazón en el Salmo 86:11. Lideró al pueblo con íntegro corazón. Fundamentalmente, Jesús fue un hombre íntegro. Eso lo podemos ver en Mateo 22:16 y en Mateo 12:14. ¿Cómo podemos evitar tú y yo el error del Titanic y llevar una vida de integridad? Leamos Proverbios 9 del 13 al 18. En cambio, la mujer necedad es escandalosa, estúpida e ignorante. Se sienta en su silla afuera de su casa en lo más alto de la ciudad y llama a la gente que pasa por allí. Nadie le presta atención, pero ella dice, venga los que necesitan aprender, y manda decir a los torpes, el agua robada sabe mejor, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero ellos no saben que allí reina la muerte, que sus invitados están ahora en lo más profundo del lugar de los muertos. Arranca de raíz el pecado secreto. No es fácil llevar una vida íntegra en las relaciones. Las tentaciones abundan, los reclamos son fuertes, la mujer necia es escandalosa y llaman, vengan conmigo. Ella dice, las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero esto es un engaño total. ¿Por qué habrá de comer la comida a escondidas para que esté deliciosa? De hecho, la infidelidad lleva a la muerte de espíritu, pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. El apóstol Pablo describe que si fijas tu mente en lo que tu naturaleza pecaminosa desea, esto te llevará a la muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Eso lo podemos ver en Romanos 8:6. Oremos juntos. Señor, ayúdame por medio de tu espíritu a llevar una vida de integridad, arrancando de raíz el pecado secreto y viviendo una vida auténtica y fiel. Amén. Por favor, leamos juntos Lucas 16 desde el versículo 1 al versículo 18. Historia del administrador astuto. Jesús le dijo a sus seguidores, había un hombre rico que tenía un administrador que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. Entonces el hombre rico lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame un informe de lo que has hecho con mi dinero. No puedes seguir siendo mi administrador. Entonces el administrador se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque mi patrón no me va a dejar seguir siendo su administrador. Ya no puedo hacer trabajos pesados y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el trabajo de administrador, la gente me reciba en su casa. Entonces llamó a cada uno de los que le debían dinero a su patrón y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió, 100 barriles de aceite. Entonces el administrador le dijo, toma la cuenta, apúrate, siéntate y escribe una cantidad menor. Escribe 50.
Entonces fue y le dijo al segundo, ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió, 100 bultos de trigo. El administrador le dijo, toma tu cuenta, puedes ponerla por menos, escribe 80. Más tarde el patrón elogió al administrador deshonesto por lo que había hecho. Era muy astuto. Si cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben sean bienvenidos en la casa eterna. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les puede confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. La ley de Dios no se puede cambiar. Los fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo, ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Dios siempre quiso que la gente viviera de acuerdo con la ley y los profetas. Entonces vino Juan. Desde que él vino anunciando la buena noticia del reino de Dios, todos la intentan combatir. Sin embargo, es más fácil que el cielo y la tierra se acaben que cambiar una sola tilde de la ley. Divorcio y matrimonio. Todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Todo aquel que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Amén. Ordena tu actitud hacia el dinero. Jesús habló del dinero más que de ningún otro tema, incluyendo la oración y el cielo. 12 de sus 38 parábolas tratan de dinero o las posesiones, como explica Billy Graham. Si una persona pone en orden su actitud respecto al dinero, esto le ayudará a enderezar casi todas las demás áreas de su vida. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña cómo obtener la visión adecuada del dinero. Empieza con una parábola más bien extraña sobre un administrador deshonesto, el cual es elogiado por su astucia. El dinero es una herramienta. La gente de este mundo suele ser más sensible, cuidadosa, prudente y sabia que la gente de Dios a la hora de entender que el dinero es una herramienta. El administrador deshonesto es elogiado por su astucia a la hora de ver esto. La realidad es que el dinero puede ser una herramienta para beneficio eterno. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando ya se acaben haya quienes los reciban a ustedes en viviendas eternas. Jesús enseñó las maravillas de estar con Él por toda la eternidad en las parábolas del gran banquete y el hijo pródigo. Aquí se nos recuerda que el uso del dinero en la tierra puede ser consecuencias eternas. Una de las preocupaciones principales de Jesús era ver predicada la buena nueva del reino de Dios. Tu dinero puede ser usado para hacer que llegue el reinado y el imperio de Dios a la vida de la gente con consecuencias eternas. El dinero es una prueba. Jesús no elogia al administrador deshonesto por su falta de honestidad. De hecho, es lo contrario, pues dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si usted no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Sea un administrador honesto y digno de confianza de todo lo que Dios te ha dado, incluyendo tu dinero. Cuanto más digno de confianza eres con el dinero, más te dará Dios las verdaderas riquezas. El dinero es una amenaza. Jesús dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. El dinero ha de ser usado, pero no ha de ser amado. No ames el dinero y uses a la gente. Ama a la gente y usa el dinero. Las amenazas es que el amor por el dinero lleva a odiar a Dios. Los fariseos amaban el dinero. En las palabras de Mesach, estaban obsesionados por él. Desdeñaban a Jesús.
En otras palabras, trátalo con indiferencia, dándolo con generosidad y centrando tu amor no en el dinero, sino en Dios, quien conoce sus corazones. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todo lo que me has confiado, a ser honesta y digna de confianza. Ayúdame a romper la atadura del dinero en mi vida mediante el dar con generosidad y a centrar mis pensamientos no en el dinero, sino en ti. Amén. Leamos juntos Deuteronomio 21. Casos particulares de homicidio. En la tierra que el Señor tu Dios te da para que poseas, se puede dar el caso de que alguien sea asesinado y no sepa quién lo mató, si no se encuentra el cuerpo tirado en el campo. En tal caso, los ancianos, líderes y los jueces deben salir y medir la distancia que haya entre el lugar donde se encontró el cuerpo y las ciudades de alrededor. Entonces los ancianos líderes de la ciudad más cercana deben tomar una ternera que no haya sido usada para trabajar ni se le haya puesto yugo. Estos llevarán la ternera a un valle con río, un valle que no haya sido arado ni plantado, y le romperán el cuello. Luego los sacerdotes y los descendientes de Leví deberán acercarse porque el Señor tu Dios los ha elegido para que ellos los sirvan y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Y todos los casos legales de disputa y agresiones serán juzgados conforme a la decisión que ellos tomen. Todos los ancianos líderes de esa ciudad cercana al cuerpo del muerto deben lavarse las manos sobre la ternera cuyo cuello fue roto en el valle. Los ancianos líderes deben decir: nosotros no matamos a esta persona y nosotros no vimos cómo sucedió. Purifica nuestra gente de Israel, a quienes tú, Señor, has salvado. No culpes a tu gente de Israel por el asesinato de una persona inocente. De esta manera ellos serán absueltos de la culpa del asesinato. Quitarás de en medio de ti la culpa del asesinato de una persona inocente, porque harás lo que el Señor dice que está bien. Mujeres capturadas en guerra. Cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y el Señor tu Dios los venza y tú los tomes prisioneros, si ves entre ellos a alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás casarte con ella, la llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de prisionera. Permanecerá en tu casa haciendo duelo por sus padres durante todo un mes. Después de esto podrás acercarte a ella y serás su esposo, y ella será tu esposa. Pero si sucede que ya no te agrada, entonces debe divorciarte de ella y dejarla ir a donde ella quiera. No podrás venderla ni tratarla como esclava, porque ya hiciste con ella lo que querías. El hijo mayor. Puede darse el caso de que un hombre tenga dos esposas, pero sienta amor por una y por otra no. Si ambas le dan hijos, pero el hijo mayor se lo dio la mujer que él no ama, el hombre no tiene derecho a tratar al hijo de la mujer que ama como si fuera hijo mayor. Cuando reparta su propiedad entre sus hijos, el hijo que la mujer que él no ama recibirá más. Deberá reconocer como hijo mayor al hijo de la mujer que no ama y darle la doble porción de todo lo que tenga, porque él es el primer hijo y a él le pertenece el derecho de hijo mayor. Hijos rebeldes y desobedientes. Si alguien tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su papá ni a su mamá, aun cuando lo castiguen, entonces sus padres deben llevarlo a los ancianos líderes de la ciudad a la entrada del lugar. Ellos les dirán a los ancianos líderes de su ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde y no nos obedece, es comilón y borrachín. Entonces todos los hombres de la ciudad le tirarán piedras hasta que muera. De esta manera quitarás al perverso de en medio de ti. Todo el pueblo de Israel se enterará de esto y tendrá temor. Criminales ejecutados y colgados de un árbol. Cuando alguien es culpable de un pecado que se castiga con pena de muerte y se cuelga de su cuerpo un árbol, no dejarás su cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol es maldito por Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Leamos Deuteronomio 22. Si ves que el toro o la oveja de alguien de tu pueblo se extravía, se lo devolverás. Si el dueño no vive cerca o tú no lo conoces, entonces debes llevar el animal a tu casa y guardarlo hasta que el dueño venga a buscarlo y se lo devuelvas. Haz lo mismo con el burro de tu vecino.
con sus prendas y con cualquier otra cosa que él pierda y que tú encuentres. No lo ignores. Si ves caído en el camino al toro o al burro de alguien de tu pueblo, no te quedes sin hacer nada, más bien ayúdalo a levantarse. Una mujer no debe usar los utensilios de uso exclusivo del hombre y un hombre no debe usar ropa de mujer, porque el Señor tu Dios se enoja con el que hace eso. Si mientras caminas encuentras el nido de un pájaro en algún árbol o en algún piso y la madre está sentada sobre sus pequeños hijos o sobre sus huevos, no tomes a la madre con sus pequeños. Debes dejar ir a la madre y puedes tomar a los pequeños para que te vaya bien y puedas vivir por mucho tiempo. Cuando construyas una casa nueva, debes hacer un muro de protección alrededor de la azotea para que así no seas culpable de homicidio si alguien se cae allí. No plantes tu viñedo con otra semilla que no sea de uva. Si así lo haces, quedará prohibido el uso de todo ese producto del campo, tanto del grano como la uva. No ares con una yunta que tenga juntos un toro y un burro. No uses ropa hecha de combinación de lana y lino. Haz flecos en las 4 esquinas del manto con que te cubres. Acusación de adulterio contra la mujer. Si un hombre se casa con una mujer, tiene relaciones sexuales con ella y luego la desprecia, la acusa de mala conducta y difama su nombre diciendo yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones sexuales con ella encontré que no era virgen, los padres de la joven deberán tomar y llevar prueba de virginidad de la mujer a los ancianos líderes a la entrada de la ciudad. El papá de la joven debe decirle a los ancianos líderes, le di a este hombre a mi hija por esposa, pero él la odia. Miren, la ha acusado de mala conducta y dice, yo encontré que su hija no era virgen. Aquí está la prueba de la virginidad de mi hija. Luego él deberá extender la sábana enfrente de los ancianos de la ciudad. Luego los ancianos líderes deberán traer al hombre y castigarlo. Ellos le pondrán una multa de 100 monedas de plata y dársela al papá de la joven, porque ese hombre ha difamado a una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su esposa y él no podrá divorciarse de ella. Pero si la acusación es cierta y no se presenta una prueba de virginidad de la joven, entonces los ancianos líderes deben llevarla a la puerta de la casa de su papá y los hombres de la ciudad le tirarán piedras hasta que ella muera, porque ella ha hecho algo vergonzoso en Israel al portarse como una prostituta mientras vivía en la casa de su papá. De esta manera quitarás la maldad de su pueblo. Si encuentra a un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, ambos deben morir, tanto el hombre que tiene relaciones sexuales como la mujer. De esta manera quitarás la maldad de Israel. Si una mujer es virgen, es una virgen comprometida con un hombre, y alguien la encuentra en la ciudad y tiene relaciones sexuales con ella, entonces ambos deberán ser llevados a las puertas de la ciudad y los matarán a pedradas. Deben matar a pedradas a la mujer porque no gritó pidiendo ayuda en la ciudad y al hombre porque violó a la esposa de otro hombre. De esta manera quitarás la maldad en medio de ti. Pero si el hombre se encuentra a la mujer comprometida en el campo y la obliga a tener relaciones sexuales, entonces solo el hombre debe morir. No le hagas nada a la joven, ella no ha cometido ningún pecado que merezca la muerte, porque este caso es como cuando un hombre ataca a su vecino y lo mata. Ya que él la encontró en el campo, la mujer comprometida pudo haber gritado por ayuda, pero no había nadie que la salvara. Si un hombre encuentra a una mujer virgen, que no esté comprometida y la obliga a tener relaciones sexuales y son atrapados, el hombre deberá darle al papá de la joven 50 monedas de plata y ella se convertirá en su esposa porque él la humilló. No le será posible divorciarse de ella. Un hombre no se puede casar con la que fue esposa de su papá porque esto sería una vergüenza para su papá. Recibe la promesa del Espíritu. Muchas de aquellas leyes tenían un propósito limitado en el tiempo. Por ejemplo, las leyes acerca de la comida eran simbólicas, educaron al pueblo de Dios en la búsqueda de la pureza. Otras son sorprendentemente avanzadas para los estándares de aquella época. Por ejemplo, se dan límites como de que debe ser tratada una mujer cautiva, no debe ser deshonrada ni humillada, tiene que haber honor en las relaciones sexuales. A Dios le preocupa que no caigamos en el sexo prematrimonial, la promiscuidad, el adulterio, la violación y el incesto.
Como vemos en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, el mismo Jesús habló fuertemente sobre la necesidad de respetar los votos matrimoniales. A Dios también le preocupa proteger el desvalido. La violación es siempre un crimen horrible. En las sociedades antiguas podían también perjudicar las posibilidades de matrimonio de una mujer. Este es el contexto que hay detrás de la obligación de que un violador pague la compensación y se case con la mujer en cuestión. En el pasaje equivalente se deja claro que esto no significa que la mujer tenga que casarse con aquel hombre. La ley está diseñada para proteger a las víctimas de violación, no para añadir el matrimonio forzoso a un sufrimiento. Se ha de mostrar consideración con los vecinos. No es suficiente con no hacer daño a tu vecino, tienes que hacerle el bien proactivamente. No ignorar a aquellos que están necesitados, no está bien. No portarse con indiferencia. Aquí vemos los comienzos de lo que la ley inglesa llegó a describir como el deber de ciudadano hacia tu vecino. Asegúrate de que tus propiedades, casa, automóvil, bicicleta, etcétera, son seguras y no puedan hacerle daño a tu vecino. Asegura todo lo tuyo. Los pasajes de hoy me desafían muchísimo. Sé que no doy el nivel que muchas de estas áreas y con frecuencia he fallado. ¿Hay alguna esperanza? En medio de estas leyes aparece una pista. Cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Pablo cita este versículo en Gálatas y explica su significado para nosotros. Todo lo que no es capaz de cumplir, toda la ley de Dios está maldito. Esta es la maldición de la ley. Pero la maravillosa noticia es que la cruz, Jesús cargó sobre sí mismo la maldición en nuestro lugar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hacerse maldición por nosotros. Como resultado, ahora nosotros podemos recibir por fe la promesa del Espíritu Santo. Mi fracaso en vivir una vida de total integridad significa que he fallado en el cumplimiento de la ley. En consecuencia, tendría que estar bajo la maldición de Dios. Pero Jesús se hizo maldición en la cruz por mí. Colgado del árbol, cargó con toda la maldición de Dios sobre sí, de manera que tú y yo podemos ser redimidos, liberados y recibir la promesa del Espíritu que nos permite comenzar a llevar una vida de total integridad. Oremos juntos. Señor, gracias porque moriste por mí para que pudiera ser perdonado y recibir el don de tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu, ayúdame a llevar una vida íntegra de corazón. Pipa dice, Deuteronomio 21 del 18 al 21, este pasaje me resulta muy difícil. Prefiero a Jesús. Amén. Recordemos que la Biblia en un año es escrita por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga y que esta palabra que escucharon hoy sea sembrada en sus corazones. Bendiciones.